Buenas tardes a todos y a todas. Es grato para nosotros darle la bienvenida al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2023, tanto a quienes nos acompañan presencialmente como a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Bien, y para comenzar vamos a saludar a los miembros de nuestra mesa de honor, a nuestro rector, el doctor Carlos Garatea, a nuestro vicerrector de investigación, el doctor Aldo Panfichi, y al jefe de la Oficina de Creación del Vicerrectorado de Investigación, el doctor Félix Locio. Bien, el Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación nos reúne cada año y es un evento esperado a nivel nacional e internacional, porque tiene como propósito fomentar un espacio para el debate académico en torno a la generación del nuevo conocimiento, al desarrollo tecnológico y la creación artística, ámbito que será materia de énfasis en la edición de este año y que se refiere a las creaciones intelectuales que expresan de la forma más amplia nuestro talento y creatividad. Así, hasta el 22 de septiembre, más de 200 expositores nacionales e internacionales, a través de más de 120 actividades, compartirán con nosotros sus saberes y experiencias, las cuales se han organizado en 4 ejes temáticos que propiciarán un diálogo multidisciplinario, los cuales son procesos sociales y subjetividades contemporáneas, medio ambiente, sostenibilidad y economía circular, ciencia básica aplicada en nuevas fronteras del conocimiento y creación cultural y artística. Sean todos bienvenidos a esta fiesta del saber y los invitamos a participar activamente. Les recordamos que la mayoría de las actividades se realizarán de forma presencial con la finalidad de propiciar espacios de reflexión conjunta. Bien, y para dar inicio a nuestro encuentro, invitamos al podio a nuestro vicerrector de investigación, el doctor Aldo Panfichi. Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas, estudiantes, invitados todos. Como ha dicho Melissa, este encuentro de investigación, el tercer encuentro de investigación, innovación y creación que nosotros organizamos desde el Vicerrectorado de Investigación, es un espacio de intercambio, de deliberación, de difusión de las distintas investigaciones que se desarrollan en los distintos campos del conocimiento que tiene nuestra universidad. Esto ha sido un esfuerzo sostenido de los profesores, profesoras, de investigadores e investigadoras durante todos estos años. Creemos que hemos avanzado mucho. También pensamos de que el camino todavía es largo para seguir avanzando. Y este encuentro que permite no solo que los profesores y las profesoras muestren los avances en sus trabajos, sino que también se abre como foros para los estudiantes de pregrado y posgrado, que también tienen la oportunidad de poder intercambiar, ganar experiencia y poder mostrar sus avances en su formación y en su producción de conocimientos. Para nosotros es una gran alegría tener, por ejemplo, un auditorio casi lleno como hoy, y centenares de personas también a través de las redes sociales, porque eso significa de que hay expectativa y un reconocimiento a la labor muchas veces silenciosa de nuestros investigadores e investigadoras. No quiero extenderme mucho más porque hay, me imagino, expectativa por lo que vendrán las palabras de nuestros siguientes ponentes. Solo me queda decirles a todos ustedes que les deseo las mejores oportunidades de poder intercambiar, aprender y compartir el conocimiento en nuestra universidad y a través de las redes con otras comunidades universitarias que nos acompañan el día de hoy y en los siguientes días. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Panfichi e invitamos al doctor Félix Locio a darnos las palabras. Buenas tardes con todos, con todas.
Voy a empezar acompañando las palabras con algunas imágenes. Una ópera de cámara sobre la migración china al Perú. Un fotolibro que entreteje un diálogo entre la palabra y la imagen. Un musical histórico sobre Francisca Zubiaga de Gamarra, la Mariscala. Un cortometraje sobre los procesos migratorios entre Perú y Venezuela. Estas son solo algunas de las creaciones de nuestra comunidad docente realizadas en los últimos 2 años, posibles gracias al concurso anual de proyectos de creación gestionados por la Dirección de Fomento a la Investigación del Vicerrectorado de Investigación. En estos 2 años, los mecanismos de fomento y reconocimiento a la creación y la investigación-creación vienen impulsando el desarrollo de más de 50 proyectos en las artes escénicas, la música, la literatura, la arquitectura, las artes visuales, el diseño y el audiovisual, y en los caminos que estas disciplinas cruzan. Desde sus lenguajes y herramientas, nuestros docentes han profundizado en sus temas de investigación, desarrollado nuevas líneas de trabajo y compartido sus resultados con múltiples públicos externos. La PUC ha sido y es una comunidad de creadores. Siendo respetuosos con nuestra historia y afirmando la vitalidad del presente, nuestra universidad hoy reconoce a la creación como una forma fundamental de comprensión del mundo que nos rodea. Lo hace ciertamente validando sus propios procesos de investigación y exploración y visibilizando la potencia de sus alcances. Es así que la Dirección de Fomento a la Investigación del Vicerrectorado de Investigación, a través de sus distintas áreas, dedican sus esfuerzos para hacer posible el desarrollo de proyectos vinculados a la creación y la investigación-creación. Para decirlo de otro modo, nuestro trabajo consiste en generar las condiciones materiales para la exploración sensible. Incentivar la creación y la investigación desde la creación no es pues solo una política afirmativa, sino una responsabilidad con nuestra propia constitución humana y con nuestras formas diversas de buscar el saber. Esta diversidad podemos encontrarla aquí en el tercer encuentro de investigación, innovación y creación, donde, como ya se dijo, habrán más de 120 eventos entre conferencias, mesas, charlas y talleres de modo presencial y virtual, donde se compartirán investigaciones en cursos, terminadas o en estado inicial. Para terminar, quiero recordar a Gonzalo Portocarrero, quien hace 15 años, en este mismo auditorio, daba la conferencia de apertura del año académico a los estudiantes de Estudios Generales Letras. En su discurso, titulado La mendicidad de las palabras y la urgencia de la poesía, Portocarrero daba cuenta de la devaluación y sospecha de lo discursivo como una marca de la época. Frente a esto, la necesidad del silencio y con él la urgencia de nuevas formas de expresar la vida. Es aquí donde la poesía en particular y las artes en general emergen como un terreno fértil para la simbolización de la vida. En sus palabras, y lo cito, es una tarea del arte y especialmente de la poesía el tratar de renovar el lenguaje haciéndolo más fiel a los anhelos y esperanzas que palpitan dentro de nosotros. Como dijo Alberto Flores Galindo en el umbral de esta época en 1989, de lo que se trata es de despojarnos del temor a nuestra creatividad. En ese espíritu de renovar nuestros lenguajes y despojarnos del temor a nuestra creatividad, queremos continuar estas palabras con el testimonio visual de algunos de nuestros docentes, quienes comparten sus procesos creativos y de investigación para la búsqueda del saber. Gracias. Este proyecto tiene como objetivo reflexionar sobre la diversidad sexual y concientizar a la comunidad en general sobre la violencia de género. Y el espectador en esta obra, yo creo que apreció lo genuino que era, porque no era un montaje donde sobresalía una danza maravillosa con estéticas bellas, ¿no? Ni un teatro perfecto, ¿no? Sino salía un poco lo que ellos querían compartir y con sus formas, con sus maneras de moverse. Claro que nosotros orientamos un poco, pero nacieron de ellos, ¿sí? Fue una creación colectiva realmente.
los talleristas tratan de traducir sus propias experiencias dentro del tema que proponemos, ¿no? Que justamente es reconocerse hacia tu propio machismo, ¿sí? Y también aceptar al otro. Esas son como las dos bases. Y por medio de exploraciones logramos que se abran, que se comuniquen, que exploren dentro de sí y con nosotros. Bueno, el proyecto que ganó el concurso de creación se llama Nun Unan Shinan, los mundos medicinales y la sabiduría de una familia Shipibo-Conibo. Y el resultado final es este libro, que lo hice en conjunto con mi esposa, que es la artista Chunun Bensho. Es un proyecto creativo porque mezcla lo académico, pero con un lenguaje poético, literario, también con las imágenes artísticas del trabajo de Chunun. Y a partir de lo etnográfico, nosotros desarrollamos un pensamiento filosófico que propone metodologías de investigación de los pueblos indígenas desde las propias epistemes y ontologías amerindias y la posibilidad de pensar una academia en términos indígenas. Azul y Celeste es un cortometraje de ficción que narra la historia de dos mujeres migrantes, una mujer ayacuchana, peruana, y una mujer venezolana muy caribeña, porque es de la isla de Margarita. ¿Como nosotras? Sí, de esas que se escapan preñadas de una ciudad a otra. Por eso sé muy bien que la nacionalidad no tiene que ver. El que me hizo correr desde Margarita era más venezolano que una arepa. ¿Estabas embarazada? Sí, de mi hijo mayor. Tiene 4 años. Me di cuenta que así como pasaba en casi todos los lugares del saber, en los estudios acerca de migración, se había privilegiado la mirada masculina. Cuando se hablaba de razones, de destinos, de formas de migración, se hablaba de razones, de destinos y de formas de migración de los hombres, no de las mujeres. Aquí a Montelina, 25 puntos. Había conocido historias de mujeres que habían migrado caminando, embarazadas. Y fue un poco el ver eso y también el pensar en cómo la migración de las mujeres está determinada por el cuidado. Fue una de las cosas que descubrí haciendo estas investigaciones previas, ¿no? De otros proyectos. Las mujeres migran para darle mejores condiciones de vida a sus hijos, para cuidar a los ancianos de su familia, ¿no? Y pensé que era importante contar esas historias de cuidado, de necesidad de protección en un cortometraje. Nuestro proyecto es un proyecto interdisciplinar que se llama Procesos Generativos Analógicos y Digitales para la Escultura y el Diseño Industrial. El proyecto es súper grande y súper amplio, ¿no? Entonces hay un componente muy importante en nuestro proyecto que es incorporar objetos o retazos o materia que normalmente ya no se usan para hacer ni arte ni diseño y darle el valor agregado a través de esta metodología que hemos creado. Es decir, nuestro proyecto en realidad lo que busca es encontrar metodologías de trabajo más que resultados. Y por eso es justamente interdisciplinario, porque además hay un ir y venir entre cada uno de nuestros campos disciplinares, sus técnicas, trabajar desde lo digital, pasar a lo manual, luego volver. El objeto tiene finalmente esa configuración final porque ha pasado por esta metodología, que sería muy distinto si solo hubiera, digamos, tenido un proceso lineal analógico o solo lineal digital. Las artes escénicas en general colaboran muchísimo para la reflexión y la conciencia de quiénes somos, de nuestra identidad, de dónde estamos, de qué queremos, de cuál fue nuestra historia, ¿sí? Y siempre hay una manera, pues para eso hacemos artes escénicas, para eso hacemos la danza, para eso hacemos el teatro, la música, para llegar al público y poder compartir. Y sobre ese compartir, invitar a una reflexión. El libro puede ser un ejemplo de cómo estudiantes indígenas pueden hacer trabajo académico sin perder su raíz ancestral y sobre todo sin la necesidad de hablar como si ya no fueran miembros de una comunidad, sin renunciar a aquello que en términos indígenas es base fundamental de nuestra identidad y de la realización plena del ser, que son nuestros vínculos de parentesco. La enseñanza que nos deja también un proyecto
complejo, interdisciplinar, es que no podemos como seguir a rajatabla con los planteamientos iniciales, sino que tenemos que ir como amoldando también dentro de una línea de investigación trazada esas rutas, ¿no? Y esas bifurcaciones que se abren en toda investigación, ¿no? En todos los espacios en los que puedo decirlo, digo que este es un cortometraje que yo hubiera preferido no escribir, porque hubiera querido vivir en un mundo en el que nadie hubiera tenido que caminar kilómetros y kilómetros buscando derechos que otros adquirimos con solo nacer. Gracias, Félix. Felicitaciones a nuestros ganadores del CAP de creación que nos conmueven y nos llenan de orgullo. Y para inaugurar nuestro encuentro, invitamos a nuestro rector, el doctor Carlos Garatea, a brindarnos sus palabras. Buenas tardes, doctor Martí Corena, presidente del CONCITEC. Bienvenido a su casa, bienvenidos amigos, amigas, señor doctor Aldo Panfichi, vicerrector de investigación, doctora Cristina del Mastro, vicerrectora académica, y el doctor Domingo González está en algún lugar entre América del Sur y Europa, a unos 12.000 metros de altura más o menos, y me encargó también transmitirles sus saludos. Quiero empezar diciéndoles que algo que mencionó Aldo hace un instante, y no quiero dejarlo pasar, es que es muy emocionante ver el auditorio prácticamente lleno. Hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de encontrar tanta gente, tantos buenos amigos, tantos estudiantes en un evento en este auditorio. En los últimos meses han habido muchos eventos de distinto tipo, pero pocas oportunidades desde que empezó el año prácticamente llenaba este auditorio. Y creo que vale la pena detenerse un poco a pensar en qué cosa es lo que convoca a este grupo, porque en realidad, siendo absolutamente honestos, hablar de investigación, innovación y creación no suele ser lo más marquetero que haya hoy día en el país, ¿no? Al contrario, cuando uno habla de investigación, innovación y creación, y sobre todo de creación, hoy día lo primero que hacen es a uno señalarlo como ahí anda un caviar, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ¿no? Porque parece que solamente de arte y de creación solamente puede hablar un grupo de gente. Y lo digo porque, si bien sobre la investigación ya hemos hablado muchas veces y estamos realmente avanzando en términos de investigación en la universidad, y podemos incluso sí decir, siendo autocríticos, que todavía hay algunos espacios que nos faltan fortalecer y mejorar más. Por ejemplo, la formación de investigadores en la universidad es algo en lo que tenemos que trabajar más, en despertarle la curiosidad a los chicos cuando recién entran a la universidad, sacarlos un poco de esos moldes con los que a veces llegan un estudiante promedio a la universidad en los primeros semestres y le cuesta tener pensamiento propio, juicio, capacidad de asociación. Incluso a mí me preguntó hace poco en mi casa, señor rector, ¿cómo se hace para opinar? Es que un chico hoy día, cuando entra a la universidad, no está acostumbrado a dar su punto de vista. Y esto, a nosotros que trabajamos en la universidad y que creemos en la educación, que creemos en una formación integral, la capacidad que debe tener todo estudiante y debe ir mejorándola, además, conforme va avanzando en sus estudios, de pensar por sí mismo, de tener capacidad de argumentar, de discernir, es algo esencial, como es también esencial para hacer una buena investigación, como es también esencial para poder finalmente colaborar con una innovación, pero también con el ámbito de la creación. Y en esto me quiero detener un poquito. Creo que, por lo menos para la universidad, desde que empezamos hace 106 años, o sea, hace poco, desde que abrimos las puertas en la Plaza Francia,
la relación entre la formación de las personas y la creatividad es algo que siempre ha sido consustancial. Siempre ha estado ahí y siempre debe estar ahí. Somos una de las pocas universidades privadas que todavía apuesta por el arte, por la facultad, por las artes escénicas, apostamos por la poesía, apostamos por la literatura. Y a veces cuando tengo reuniones con otros rectores de otras universidades privadas, me miran como preguntando cuál es el secreto que tienen ustedes para mantener todavía esto vivo, a pesar que el arte, digámoslo abiertamente, no goza del aprecio mayoritario en el espacio público. Por el contrario, es cada vez más arrinconado. Y si cuando hablamos, un poco en serio, un poco en broma, cuando hablábamos de investigación y cuando hemos hablado de investigación interdisciplinaria, después de haber pasado por la pandemia, algo en lo que casi se ha vuelto un lugar común ha sido en hacerle ver a algún grupo de gente que la ciencia y la investigación salvan vidas. Bueno, yo también creo que el arte salva vidas. Yo creo que así como la innovación, la creatividad y la interdisciplinariedad nos permitieron de pronto hacer un proyecto MASI que finalmente donamos al Estado para que las personas pudieran tener aire, de la misma manera el arte y la creatividad también le dan aire a las personas. Es una cosa muy linda, porque la voz, la vista, el cuerpo, la sensibilidad, el movimiento de lo que se hablaba, son formas también que puede ser que no den de comer, pero sí alimentan. Y eso es algo en lo que tenemos que tener la apuesta institucional y una conciencia absoluta que para una institución como la nuestra, el alimento del espíritu, de la conciencia, del reconocimiento de los demás es algo esencial. Hace menos de un mes inauguramos el Festival de Cine y sigue pareciendo una locura armar un festival de cine, además latinoamericano, en un contexto como este. Parece una locura y sin embargo ahí estaba. Y darles una buena noticia, ha sido uno de los festivales que más asistencia ha tenido de los últimos 25 o 26 años, lo cual demuestra que hay una necesidad y que finalmente ojalá que tuviéramos más artistas en el país. Ojalá que tuviéramos una apuesta mucho más abierta y sincera para fomentar la creación en el país y no promover modelos absolutamente válidos también, pero que tienen otra esfera. La apuesta por el arte es ciertamente una apuesta también por un sistema democrático. Ver una buena película, leer un buen libro, que a uno un soneto lo remueva, que de pronto nos encontramos con algún poema de Trilce y digamos, ¿qué nos quiere decir Vallejo con esto? Hacer eso es también en asumir otros puntos de vista, es también en pensar un poco más en nosotros. Puede ser que no necesariamente sea, en primer lugar, una invitación a acercarse al otro, pero es sobre todo un conocimiento personal. Y lo quiero mencionar porque hoy día se está trivializando y banalizando mucho la reflexión con uno mismo. Es como si fuéramos el modelo de las ovejas, ¿no? De verdades intocables, dadas por descontado. Creo que eso, primero, no es educar a nadie. Y si queremos nosotros educar efectivamente a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestras chicas y chicos, para que nos ayuden a sacar y a tener un país mejor que el que nos tocó a nosotros, una de esas dimensiones es formar la sensibilidad de todos. Y para formar la sensibilidad necesitamos arte, música, necesitamos el tacto de las artes plásticas,
el enseñarle a ver a alguien una película de cine, el formarlos en el conocimiento y en la propia sensibilidad, que son los que, al final de cuentas, nos acompañan en nuestros momentos de soledad. Creo que esa es parte de la tarea. Y si hoy tenemos este auditorio, es porque en realidad lleno. Si tenemos este auditorio lleno, es porque esa debe ser una misión de la que deberíamos salir de acá todos comprometidos. Formemos personas, trabajemos para las personas, trabajemos para la libertad, trabajemos para la creatividad y ayudemos a los chicos a que efectivamente dejen volar su imaginación, se sientan libres y finalmente nos ayudemos entre todos a ser ciudadanos que nos respetamos, que somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás y que juntos vamos a poder hacer un país mejor. Creo que eso es lo que nos toca y creo que el hecho de que estemos tan concentrados hoy día en el tema de la creación y la creatividad es una manera también de decirnos que la Pontificia Universidad Católica del Perú se preocupa por formar ciudadanos y por formar personas. Yo tengo el honor y el gusto de declarar formalmente inaugurado este Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2023. Y muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras de nuestro rector, que en buena cuenta transmiten nuestro ADN institucional. Entonces, les agradecemos a los miembros de nuestra mesa de honor, los invitamos a formar parte de nuestro público y vamos a hacer una pequeña pausa para la instalación de la mesa magistral. Así invitamos al doctor Eduardo Nibón y a la profesora Mónica Silva al escenario. Para moderar la mesa y les informamos que ya tienen a su disposición el QR para realizar sus preguntas. Profesora Silva. ¿Aló? Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Creo que las palabras que se han dicho previamente, antes de presentar a nuestro invitado, yo quisiera sumar a lo que se acaba de decir, que si bien acá me presentan como la profesora Mónica Silva y actualmente soy de jefa de departamento, mi profesión es ser bailarina, ¿no? Y como bailarina, y es ese lugar el que me ha puesto acá en la Universidad Católica a desarrollarme y a crecer profesionalmente. Entonces, no es solamente un discurso, sino que en las mismas acciones de la universidad se está dando un espacio a los creadores y las creadoras. Y con mi testimonio puedo
agradecer que ese camino se hace para mí y para muchas otras artistas que se están desarrollando o que vienen a desarrollarse como docentes, como estudiantes, como gestores y de distintos lugares. Y una cosa más a sumar es que nos damos cuenta que nosotros estamos construyendo ese camino y eso es un privilegio. Y las muestras que acaba de presentar Félix respecto a los CAPs queda totalmente al descubierto y en evidencia que la creación que se hace en la universidad está absolutamente involucrada con el quehacer de nuestra sociedad y nuestro país. Y eso es algo también que creo que se está gestando dada el lugar donde está ocurriendo esto y que esto se está alimentando desde distintas disciplinas en la universidad. Así que nada, solo sentirme muy orgullosa de mi casa de estudios y mi lugar de trabajo. Ahora sí. Sin quitar más tiempo, por favor, les presento al doctor Eduardo Nibón, profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, coordinador de la especialidad y diplomado de Políticas Culturales y Gestión Cultural. Ha desempeñado cargos públicos en la UNESCO, Conaculta, México y académicos de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Girona. Ha sido consultor de la UNESCO para distintos proyectos en América Latina en materia de institucionalidad y políticas culturales. El día de hoy vamos a escuchar una ponencia respecto a políticas para la creación en un contexto de crisis. Nuestra conferencia discutirá el lugar de las artes en la creación en un mundo atravesado por múltiples crisis. En particular, reflexionaremos sobre la posibilidad y encrucijadas de las artes y las políticas de fomento a la creación en un escenario marcado por la desconfianza y la pérdida de horizontes utópicos. En esta discusión presentaremos especial atención al contexto latinoamericano y a la universidad como un agente fundamental en la promoción y el dinamismo cultural. Y finalmente les anuncio que tenemos un QR que todavía no aparece, pero ya apareció. Ah, estupendo. Para que realicen sus preguntas y yo luego me encargaré de hacerlas llegar. Gracias. No puedo estar más orgulloso de estar en esta reunión, después sobre todo de escuchar las palabras no digo de las autoridades, sino de los guías académicos de esta institución, sobre todo las palabras del señor rector. Creo que el ambiente en el que esto se da, un ambiente muy difícil para todos nuestros países, y al mismo tiempo el pensar en la importancia de la creación, en la importancia del arte, en la importancia de la innovación para el futuro de nuestras sociedades, y el reconocerlo, el impulsarlo de una manera tan decidida es muestra de orgullo para esta institución, y yo me siento muy honrado de haber sido invitado a formar parte de este evento. Al mismo tiempo agradezco a quienes han tenido un papel directo en que yo esté aquí junto con mi esposa Xochitl, en particular a Félix Locio, por todas las latas que he tenido que darle y que ha resuelto espléndidamente. También quiero expresar mi alegría por estar aquí en esta universidad, porque hace algunos años mi esposa y yo tuvimos el privilegio de recibir en nuestra casa al profesor Manuel Marsal, y a lo largo de los años hemos tenido contacto con muchísimos profesores de esta universidad y de otras universidades de este país. Así es que estar aquí es para nosotros un motivo de alegría y un gran anhelo. Un factor adicional es recordar
Yo me muevo en el campo de la política cultural y de la gestión cultural, entonces un factor adicional es recordar la estancia de uno de los intelectuales mexicanos más decisivos en lo que toca a la promoción de la cultura en mi país, que es José Vasconcelos. Le pido por favor que pase alguna. José Vasconcelos es quizá un intelectual de los más decisivos en los 30 primeros años del siglo XX. Él nació en el 82, ingresa al bachillerato en 1900 y hasta más o menos 1930 tiene un papel en la primera línea del trabajo intelectual y del trabajo político mexicano. Vasconcelos estuvo aquí en Perú más o menos un año, en 1916. Y al ponerlo acá, yo quiero conectarlo con esta discusión que da motivo a nuestra conversación, que así lo espero, que es el de la crisis y la creatividad. Porque Vasconcelos tiene 28 años cuando inicia, digamos, el movimiento revolucionario en México en 1910 y se adhiere al movimiento maderista que busca la democracia. En 1913 hay un golpe de Estado, derroca a Madero, se levantan diversos políticos y revolucionarios contra ese golpe de Estado, derrocan al usurpador, pero los revolucionarios se dividen. Y una fracción radical, la fracción de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, se enfrenta a otra fracción y se establece una guerra civil. José Vasconcelos queda del lado de Villa y Zapata. Cuando Villa y Zapata, a fines de 1914, llegan a la Ciudad de México, el mismo Villa se sienta en la silla presidencial para saber lo que se siente estar en esa silla. Vasconcelos ha sido nombrado secretario de Instrucción Pública. Un cargo efímero que dura solo 2 meses. Pero muestra la postura de José Vasconcelos en ese momento. La guerra civil continúa, la fracción de Villa y Zapata finalmente es perseguida, y Vasconcelos tiene que exiliarse del país. Así es que llega en 1916 a Perú y una de las primeras cosas que quizá por el asunto del que estamos hablando es interesante, es cómo él finalmente llega a este país en medio de una crisis política y en medio de una crisis personal. ¿Cómo llega? Simplemente porque le ofrecen trabajo. Hay una universidad, hay una institución americana que está iniciando un proceso de educación a distancia y le piden que se establezca aquí para hacer negocio. Pero tiene un trabajo que le permite entrar en contacto, porque es una persona inteligente, le permite entrar en contacto con la sociedad peruana y así logra escribir artículos que no son de muy buena calidad, por ejemplo, sobre la historia del Perú, pero se interesa por conocer los vínculos entre el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, y también hace reflexiones sobre lo que está sucediendo en Europa. No toma partido por alguno de los bandos en la Primera Guerra Mundial, pero le parece interesante la postura alemana y habla en un artículo que escribe desde aquí, en Perú, habla sobre el Zollverein, sobre la unión germana a partir de una federación. Y el modelo del Zollverein va a ser para él, que lo piensa aquí, va a ser para él una propuesta para América Latina. Él está pensando en una América Latina unida como si fuera una federación. Es uno de los puntos que él va a ir trabajando a lo largo de este periodo, de este tiempo. Aquí va a tener también contacto con intelectuales,
por ejemplo, con De la Riva Agüero. Él dedica en buena medida reconoce la amistad que tiene, que parece ser que es un político conservador, que donó su herencia a esta universidad, ¿no? Lo digo que es un político conservador porque Vasconcelos tiene la posibilidad también de reconocer a otros intelectuales, no solamente a De la Riva y Agüero, a quien él dedica palabras muy interesantes, muy elogiosas, sino a otros intelectuales. Y aquí, a medio año de 1916, dicta en la Universidad de San Marcos una conferencia. Esa conferencia es interesante porque Vasconcelos está pensándose a sí mismo en medio de la crisis, en medio de la salida que él ha experimentado, en medio del exilio, se piensa a sí mismo como alguien que está navegando en un mar y se piensa a sí mismo como Ulises. La autobiografía intelectual de Vasconcelos se titula Ulises Criollo, una obra en 2 tomos de 700 páginas cada uno de los tomos, que empezó a pensarse en este país. Y ese Ulises criollo, esa persona que está navegando en este mar de discusiones que tienen lugar acá, es una persona que está abriéndose a la concepción de una América Latina que va a dar cuerpo al pensamiento que años más tarde, cuando él vuelve a México, va a tratar de materializar. La conferencia que él da es el movimiento intelectual contemporáneo en México, dictado a mediados del año 16. Y comienza con esas palabras: Ulises, perseguido de adverso destino, erraba por las islas. Ese era Vasconcelos errando por América Latina, pensándose a sí mismo desde acá. Y al regresar a México, la experiencia que él va a tener va a irse materializando en sus diversos cargos. Él regresa justo con el cambio de gobierno en 1920, le encargan. Él quiere crear un ministerio de educación que no lo había y el presidente le dice: está bien, pero hazte cargo primero de la universidad. Y en el año, un poco más de un año que él está en la universidad, hace una serie de transformaciones en la Universidad Nacional. Entre ellas diseña el emblema que ustedes seguramente han visto de la Universidad Nacional, que plasma su pensamiento: un águila y un cóndor sobre un campo donde está el continente, ¿no? Y que expresa el ideal precisamente de Vasconcelos. Inicia un proceso también de fomento a las artes, entre ellos el muralismo mexicano, que en la época de él, primero como rector y luego como ministro de Educación, va a tener un gran impacto en el país. Cuando él es ministro de Educación, en el nuevo edificio de la Secretaría de Educación Pública, en la sala de actos, un muralista del momento, Roberto Montenegro, primer muralista realmente de ese momento, pinta un enorme mural, unos 8 metros de altura, ¿no? Precisamente con el tema de la Unión de América Latina. Los temas de Vasconcelos son esos. Son importantes también porque Vasconcelos va a poner en práctica algunas de estas ideas muy interesantes. En el año 22, por ejemplo, él viaja a Brasil por el bicentenario de la independencia brasileña y se queda unas semanas más en Sudamérica. Entra a Montevideo, que no le gusta mucho Uruguay, pasa a Argentina, cruza el estrecho y llega a Chile. En Chile es muy bien recibido los primeros días, pero en una visita que hace a un museo encuentra las banderas
que Chile había arrebatado a Perú en la guerra de Salitre, y él monta en cólera y pide a los chilenos que las devuelvan, que los países de América Latina deben hermanarse. No las devolvieron, pero sí expulsaron a Vasconcelos. Y el punto fundamental aquí es cómo se va fraguando un pensamiento que va surgiendo de una crisis personal a una crisis que se va a ir construyendo, se va a ir diseñando, se va a ir perfeccionando, digamos, en su concepción, para dar una alternativa que ahora quizá la vemos utópica, pero que el mismo Vasconcelos la pone en práctica. Vasconcelos recibe, por ejemplo, una salutación, es nombrado en el año 22 o 23 por Colombia maestro de la juventud, y varias de las universidades envían a Vasconcelos reconocimientos de ese tipo, y estudiantes de la Universidad de Trujillo le envían una carta a la que él responde en 1924 con un extenso artículo que es muy interesante. Y las ideas de Vasconcelos empiezan cada día más a estar en el orden del día. Por ejemplo, es un fragmento de esta carta a los estudiantes peruanos, a los estudiantes de Trujillo. Dice: no hay que fomentar odios. Yo sé todo esto, dice, lo he visto en Perú, lo digo por México en los años recientes, por Venezuela, por tantos otros países nuestros que la tiranía estrangula. Dice: a nosotros nos lanzaron contra los americanos, los norteamericanos, los Santana, los Victoriano Huerta, los Carranza, pero cada uno de ellos cuidó de asegurar ayuda o tolerancia norteamericana para los propios fines perversos. A ustedes, les dice a los estudiantes peruanos, los incitan contra los chilenos, y a los chilenos contra los peruanos, casi siempre por razones egoístas de política venal. Por eso es necesario tener presente que el enemigo de la patria rara vez está fuera, casi siempre está dentro. Bueno, los pensamientos de Vasconcelos podrían estar equivocados, pero la cuestión fundamental es cómo la misma tensión que él está viviendo sobre lo que vive su país, mi país, esa tensión que lo obliga a huir de México y a buscar refugio en distintos lugares, genera un nuevo pensamiento. Así es que crisis y creatividad no pueden ser dos nociones que estén separadas. Si el título de estas palabras, de esta charla que yo estoy dirigiéndoles a ustedes, es la creatividad en tiempos de crisis, la misma fusión de estas palabras parece ser contradictoria. No hay creatividad si no hay crisis. Y Vasconcelos, un intelectual, es muestra de esto, como también lo vamos a ver o podemos ver con otros autores. En el caso de Perú va a ser interesante que Aya de la Torre, expulsado de este país en el año 23, llegando a Panamá, le escriba a Vasconcelos, ministro de Educación, y él le envía los recursos para viajar a México, y cuando llega Aya de la Torre le tiene un cargo en el Ministerio de Educación como profesor sobre América Latina. Y como saben ustedes mejor que yo, el APRA se funda en mi país en esos días. Es interesante cómo hizo amistad con De la Riva e hizo amistad con Aya de la Torre, cuando parece ser que políticamente los dos no están nada próximos, pero tiene en la mira la idea de que la creación, los intelectuales van a ser un punto de partida fundamental para el mundo de habla hispana en América. Pensando en crisis ya directamente para el arte, hay otro momento que ustedes, estudiantes de arte y de historia, de las creatividades humanas han tenido presente,
Y simplemente lo quiero poner para fundar esta misma idea de la vinculación entre creatividad y crisis. Un joven, Picasso, en 1900 está independizándose de las enseñanzas de su padre, maestro de artes plásticas. Un joven Picasso que ha pintado excelentes cuadros como adolescente, está en búsquedas personales y hace su primera incursión en París en ese año. Esa incursión de 2 meses vuelve después a repetirse con otro amigo, pero es interesante que ese amigo, Casagemas, un amigo de su misma edad, en sus estancias en París se enamora de una mujer que trabaja en un burdel. No es correspondido, Casagemas se suicida y la relación, la crisis, el dolor que siente Picasso por la muerte de su amigo le obliga a buscar nuevos estilos. Es el inicio de la etapa azul y de la etapa rosa de Vasconcelos. Es de nuevo el vínculo de la crisis con la creatividad lo que está de por medio. Y cuando Vasconcelos se establece definitivamente en París en 1904, esa búsqueda se va a repetir buscando un estilo nuevo, un estilo propio. Él va a tener que conectar con lo que está sucediendo en el mundo del arte y al mismo tiempo resolver su búsqueda personal. Las experiencias que ha tenido en Barcelona van a ser determinantes y los mismos artistas con los que él está compartiendo la creación en esa primera década van a influir en su propio proceso creativo. Poco a poco, él estará conectando su propia búsqueda personal, su análisis, por ejemplo, del Greco, lo que está sucediendo en Francia con las primeras exposiciones de arte africano, de arte primitivo, y va a ir estudiando cómo expresar esto con nuevos objetos artísticos. Su exploración es larga y el proceso de producción de una obra que va a ser lo más novedoso que él va a presentar es larga, porque esta obra que todos conocemos tiene un tiempo de producción en el Caballete de más de 1 año, cuando Picasso trabajaba sumamente rápido. La obra, cuando la presenta, es incomprendida. Sin embargo, poco a poco, el nuevo estilo que él está presentando se consolida tanto en él como en el círculo de amigos con los que está trabajando. Lo que me parece más interesante es que la obra tuvo una recepción dispara. Y quizá lo más notable es que ahora cuando miramos esta creación de 1907, no vemos el contexto en el cual se impuso. Matisse, su gran amigo y también una competencia artística que tenía al lado, rechazó la obra, aunque luego él también siguió parte de las pautas que él está construyendo. Braque aceptó con tiento la obra y después se sumó al cubismo. La obra, que tuvo un largo proceso de producción, no tuvo nombre. Picasso no la nombró. Fueron los colaboradores de Picasso los que en algún momento le pusieron nombre. Las señoritas de Aviñón, o como después dijeron, las señoritas de la calle de Aviñón, donde estaba ese burdel de Barcelona en el que él se inspira,
es un nombre que él no le puso y que se le adjudicó después a la obra. Y Picasso nunca expuso la obra, o más bien, no expuso la obra sino hasta 1916. Este proceso es interesante porque nosotros estamos asombrados del proceso creativo y del impacto de las señoritas de Aviñón, pero a veces no miramos las dudas, no miramos la falta de recepción, no miramos que el impacto de una obra en muchas ocasiones va a tardar. Picasso finalmente guardó la obra después de ser exhibida y hasta que se vendió en 1924 la abandona, y hay una retrospectiva de Picasso en los años 30 que es lo que ya propiamente consolida la importancia de la obra, pero esto lo logra 20 años después de haberla producido. Esta situación es de nuevo interesante porque las crisis van acompañando a Picasso, su salida de España, su instalación definitiva en París, la muerte de su amigo Casagemas, que le impulsa a la etapa azul y rosa de su creación, la aparición de esta obra incomprendida al principio, y el cubismo definitivamente cambia también de giro con otra crisis que va a ser la Primera Guerra Mundial. La crisis y la creatividad están acompañando definitivamente a los creadores en todo este proceso. Así es que desvincular una y otra de estos dos elementos parece inútil, porque es en la crisis lo que permite dar estos pasos para dar con una solución, con una salida a estas condiciones. Yo creo que a final de cuenta, las reflexiones que podemos ir haciendo sobre el proceso de innovación, sobre el proceso creativo, nos pueden llevar a varias pistas. Hay una creatividad desde el punto de vista psicológico que nos obliga a que cuando nosotros la reconocemos, parece ser una solución nueva, pero es una solución nueva desde el punto de vista individual, no necesariamente es una solución nueva histórica. Cuando se trata de una solución nueva desde el punto de vista histórico, es decir, de algo que definitivamente no se había visto, entonces estamos hablando de una innovación. Pero el tema fundamental es cuál es el elemento clave de la innovación, el producto o el proceso. El pragmatismo a veces nos lleva a pensar que el elemento clave de la innovación es la cosa, el producto que es fruto de esa innovación. Pero pudiéramos pensar de otra manera, que puede haber innovación sin un producto nuevo, lo que nos va a decir que precisamente el proceso, la actitud, es la clave del proceso creativo. Es lo que sucede con los estudiantes de arte, que son formados en la repetición constante de una cierta línea de trabajo, de una cierta línea musical, de una cierta línea artística. Y esa imitación los lleva incluso a tratar de reproducir de la manera más perfecta una pieza musical. Pero podríamos preguntarnos si la perfecta interpretación de una pieza que sigue exactamente lo que el autor quiso poner en la partitura no es realmente una creación, a pesar de que lo que está haciendo es reproducir lo más fielmente posible una creación artística. Esta discusión sobre dónde está la clave del proceso creativo, en el producto o en la actitud que tiene el creador, nos puede llevar
a muchos caminos muy interesantes. Yo me decanto porque la esencia del proceso creativo es la actitud. Que el objeto es simplemente una segunda manera de mirar, el objeto es importante desde luego, pero que ese pragmatismo no será lo más relevante del proceso creativo, sino lo más relevante será la búsqueda, que es lo que efectivamente nos permitirá a nosotros decantarnos por la interpretación o por la construcción de este proceso. Pero esta discusión tiene algunas salidas necesariamente prácticas. Estamos viviendo en el siglo XXI, estamos viviendo en una etapa de mercado, estamos viviendo en un momento en que las exigencias de la creación no son solamente exigencias personales, sino también son exigencias económicas, y esto nos lleva a pensar en el proceso de creación de una manera nueva, diferente por las necesidades que de la creación nos van a surgir. Recientemente, con la crisis de la pandemia que hemos vivido, se han hecho diversos estudios sobre las repercusiones que la pandemia tuvo en el proceso creativo y en la cultura. Creo que todos tenemos a la vista muchas de estas repercusiones. En el caso de México es interesante porque nos ayuda a pensar algunas de las intervenciones que se han hecho para repensar el impacto de la crisis. Dos estudios se hicieron durante la crisis y se hicieron por la Universidad Nacional, lo que lleva a pensar en el papel que tienen las universidades ante condiciones como las que vivimos. No hubo en México capacidad para que otra institución, para una institución pública, estudiara lo que estaba sucediendo durante la pandemia. Sí, se hicieron muchas intervenciones, la Secretaría de Cultura diseñó varios programas sobre esto, pero una reflexión sobre lo que estaba sucediendo no ocurrió. Así es que la Universidad Nacional logró hacer a distancia dos estudios interesantes, uno sobre el consumo cultural y otro sobre las respuestas de los creadores en medio de la crisis. Fui invitado para analizar la encuesta junto con otros investigadores y se puede encontrar, si ustedes acceden a la página de difusión cultural de la UNAM, los estudios que se hicieron y que fueron publicados en su momento. Creo que todos tenemos distintas ideas, casi todas acertadas, sobre el impacto de la crisis en el proceso creativo. Yo nada más quiero señalar algunas conclusiones, 4 puntos que me gustaría señalar sobre este proceso. Uno, desde luego, es la irrupción de la Internet en el consumo cultural, que todos lo vivimos. Pero ¿qué representó esta irrupción? ¿Realmente provocó innovaciones? ¿Supuso que los procesos creativos tuvieran otra calidad? ¿Qué es lo que atrás, digamos, del uso de las pantallas nosotros pudiéramos encontrar? No está del todo claro lo que nosotros encontramos a partir de la pandemia y de esta crisis, pero la pregunta está ahí: ¿hay innovación? ¿No hay continuidad en las prácticas? Un punto interesante es que casi todo lo que se consumía prioritariamente en la etapa, digamos, analógica del consumo cultural, se siguió consumiendo en la etapa digital del consumo cultural.
Es decir, la implementación, la puesta de las nuevas tecnologías al servicio del consumo cultural alternó posiblemente ciertos órdenes, ciertas prioridades, pero no modificó lo que se consumía prioritariamente o lo que se consumía poco. De hecho, los foros de discusión, la transmisión de conciertos de ópera que se consumían poco, la música de jazz o la danza se siguió viendo muy poco a través de esta experiencia digital. Así es que la pandemia supuso mayormente continuidades, solo que ahora las estábamos mirando de otra manera. Esta cuestión a la larga representó un golpe muy duro para ciertos creadores, porque pensaban que la pandemia abría posibilidades inmensas, no solamente para la difusión, sino también para la creación, cosa que parece que no vino. Ahora, hay desde luego algunos cambios, pero esos cambios son cambios muy ligeros. En general, había más predilección por actividades en línea que por actividades presenciales. El cine continuó estando a la cabeza. Algunas diferencias por sexo sí se hicieron notables, ¿no? Por ejemplo, el cine y el teatro, la música popular, las conferencias y la ópera son preferidas más por mujeres que por hombres. Son cambios mínimos que empezaron a verse y que después fueron necesarias observaciones nuevas. Una cuestión interesante es sobre el pago. La gran difusión de bienes culturales a través de las redes sociales se hizo de forma gratuita. Y una pregunta que se hizo expresamente es sobre la disposición de los consumidores a pagar. Y la encuesta mostró que había interés por pagar, o cuando menos que había disposición por pagar. Este punto resultó muy interesante para después pensar en cómo continuar una vez que terminara la crisis con la difusión de contenidos a partir de las nuevas tecnologías. Sin embargo, las continuidades, desde mi punto de vista, fueron lo predominante. Una segunda conclusión, ¿qué dejó ver la crisis en los creadores? La enorme heterogeneidad. Los creadores estaban colocados de muy diversa manera frente a las nuevas tecnologías. Y este punto va a ser importante porque hubo sectores que vivieron una alta afectación y hubo otros cuya afectación fue menor, media o baja. Los artistas independientes se vieron muy afectados, los que vivían del autoempleo se vieron muy afectados. Los productores o gestores independientes se vieron muy afectados, pero los artistas docentes lo fueron mucho menos. Esta cuestión, para ver cómo los diversos sectores de creadores se enfrentaron la pandemia, resultó interesante para luego ir imaginando algunas cuestiones que pudieran hacerse para el futuro. Una tercera conclusión es lo que la pandemia dejó ver en el consumo. Diversidad, desigualdad y patriarcado. Y esto lo pongo para mostrar una cuestión que me parece interesante. ¿Qué dispositivos se utilizan para ver espectáculos en línea? Bueno, estaba el teléfono, que fue el más visto, las computadoras, etc. Ahora, cuando se pregunta, ¿y quiénes son los dueños de estos aparatos? ¿No? Estas son cuestiones sobre las redes sociales que son interesantes, pero ¿quiénes son los dueños de estos aparatos? Son fundamentalmente hombres. Y esta discusión sobre el papel del sector masculino en el control de los aparatos a la larga resulta preocupante. Llama la atención que, siendo el más importante de los instrumentos a utilizar el teléfono,
este sea el instrumento preferido por mujeres, que es el instrumento más íntimo. Esta variedad entre los instrumentos, ¿no?, entre los dispositivos, es un punto que hizo reflexionar bastante en los generadores de contenidos y en las repercusiones que la pandemia estaba trayendo en las nuevas condiciones de consumo. Una cuarta y último punto que yo en este momento nada más quiero presentar es qué proponían, qué pedían los creadores a las instituciones culturales. Subvencionar, capacitar, promover. Este es un tema interesante porque a final de cuentas los creadores tenían dos grandes solicitudes al sector público: atención a la salud y medidas de apoyo laboral. Pero la forma, digamos, en la que esto se expresaba cuando se trataba de hombres y de mujeres era diferente. Las mujeres eran las que más solicitaban apoyos a la salud, los hombres eran los que más solicitaban medidas para el trabajo cultural. A final de cuentas, en la lista de las solicitudes que se pensaban, de los temas que se pensaron que el sector público podría desarrollar en función de las nuevas condiciones que había generado la pandemia, fueron estas 5 ideas que fueron predominando, ¿no? Los creadores pedían medidas de apoyo económico y laboral o medidas de atención a la salud. 2 temas que resultaban importantes, aunque el aspecto fundamental fueran las medidas de apoyo económico laboral. El gobierno diseñó, por otra parte, un programa de 25,000 pesos. Esos 25,000 pesos son alrededor de $150, que eran entregados a los creadores en calidad de préstamo. Y esas medidas fueron muy poco apreciadas por parte de la comunidad cultural, porque el gobierno no hizo ninguna distinción entre las diversas condiciones de los creadores. Uno de los puntos que se demandaban es que se diseñaran medidas heterogéneas para apoyar un campo heterogéneo de creadores. Un punto al que los creadores hacían referencia como una tarea del Estado es la recuperación de públicos. Y la apertura de estos nuevos espacios suponía entonces nuevas medidas de fomento para que al abrirse los espacios acudieran las audiencias. Fue también notable la diversa tasa de retorno que la educación tiene. Había creadores que no tenían estudios graduados, que no tienen una licenciatura, había creadores que tenían doctorados. Pero los más beneficiados, o los que tuvieron oportunidad, mejor dicho, de acomodarse a las condiciones de la crisis, eran los que contaban con diversos diplomados, especialidades y manejo de idiomas. Las condiciones para que los creadores pudieran enfrentarse a una condición tan terrible como la que se vivió en la pandemia fueron muy distintas, pero la capacitación, sin duda, fue el tema fundamental. Y esta capacitación tiene que estar presente, digamos, para el futuro. Por último, la salud mental. Un tema en el que los creadores particularmente fueron muy sensibles. Como ven, he pasado casi sin darnos cuenta de pensar la creatividad en términos de la creatividad artística a la creatividad en términos institucionales, y esto supuso una especie de salto mortal. Es lo que sucede cuando nosotros trabajamos sobre política cultural. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando en cierto nivel, cuando hablamos de política cultural hablamos en otro. Y la diferencia que hemos hecho
es que cuando hablamos de política cultural o de políticas públicas de la cultura, tenemos que hacer un recorte y tenemos que dar un salto mortal. ¿En qué consiste ese salto mortal? En que hemos dejado de pensar en la cultura como una actividad propia de los seres humanos, que es lo que normalmente nos dicen las ciencias sociales, todos los seres humanos tienen cultura, y cuando hablamos de política pública cultural, el salto mortal es que calificamos la cultura como algo que está asociado con el bienestar. Es decir, la calificamos positivamente. Si no la calificáramos positivamente, no sería objeto de política cultural, porque nadie hace de lo que es inconveniente, nadie hace de lo que es negativo para los seres humanos objeto de política cultural, a menos que estemos pensando que la ignorancia nos favorece o que la enfermedad nos favorece. Solo hacemos objeto de política cultural aquello que lo asociamos con el bienestar. Para que esto suceda, tuvimos que hacer una magia intelectual, tuvimos que calificar la cultura. Y la cultura no es ni buena ni mala si la vemos en términos generales, porque también los narcotraficantes o los asesinos tienen cultura. Solo hacemos política cultural sobre lo que consideramos bueno. Y solo hacemos política de creatividad cuando consideramos que la creatividad es también algo bueno para el bienestar. Desde un punto de vista teórico, la creatividad está asociada con la naturaleza humana y son creativos hasta los criminales. Son creativos porque están pensando, como me sucedió a mí, que viví un timo fantástico hace 2 semanas en mi país y que perdí mucho dinero por ese timo, la inteligencia que tienen los criminales para timarme, que me llevó a la conclusión de pensar que eran unos verdaderos artistas los que finalmente me quitaron tanto dinero. Para que esto suceda, entonces, tuvimos que calificar la creatividad y convertirla en algo nuevo. Solo así la convertimos en objeto de política cultural. Y entonces tenemos ahora que pensar en qué está pasando con la creatividad en términos de política cultural, y esto nos lleva a nuevas condiciones. Pensar que la creatividad, si la asociamos con la crisis, nos obliga a ir pensando en algunos aspectos, o de hecho ha llevado a plasmarse en algunos aspectos. Una primera, yo voy a poner, y con eso voy a terminar, 3 repercusiones, digamos, de la crisis en cuanto a las políticas de creatividad. Una primera cuestión es que estamos viviendo en mi país y en muchos países de América Latina un proceso de desinstitucionalización de las políticas culturales y hasta eso un cierto ataque. En general en América Latina, por ejemplo en Brasil o en Argentina, los ministerios de educación fueron retirados. Bolsonaro suprimió el Ministerio de Cultura. En Argentina, después del gobierno de Kirchner, también se retiró, se suprimió el Ministerio de Cultura, ¿no? Se hizo una Secretaría de Estado. En mi país ahora se está discutiendo la política cultural del próximo gobierno y desde la izquierda se está proponiendo desaparecer la Secretaría de Cultura porque se dice fue creada por un gobierno neoliberal. Pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué hay atrás de decir vamos a suprimir una Secretaría de Cultura simplemente porque nos cuesta mucho? ¿En qué se ha traducido este proceso de desinstitucionalización? Empieza una reflexión interesante. García Canclini está reflexionando sobre esto, y es que la mayoría de los bienes de consumo cultural a los que nosotros estamos accediendo ya no vienen por los aparatos públicos, sino vienen por las redes sociales. Las redes sociales son las que están interviniendo, están llenando nuestras casas de contenidos, y en esta búsqueda, ¿a quién hacemos responsable de lo que recibimos en casa a partir precisamente de todos estos aparatos?
se está desinstitucionalizando, están perdiendo vigor las instituciones culturales, está creciendo la oferta cultural de otra serie de aparatos que ya no responden al viejo modelo de las instituciones que teníamos en mente. Ese proceso de desinstitucionalización es lo que nos obliga a reflexionar sobre qué está sucediendo con las políticas de creatividad. Hay una segunda condición y es este empobrecimiento o debilidad. Yo no sé los presupuestos de cultura, cuánto del presupuesto se dedica en este país a la cultura. En mi país se dedica 0,2 de punto porcentual a la cultura de todo el presupuesto nacional. De estos 0,2, la cuarta parte se dedica a un solo proyecto. Entonces, la calidad, las instituciones culturales están viviendo del aire, están viviendo teniendo que gestionar lo que no tienen. Y esta discusión parece ser que se está extendiendo en muchos lugares. O sea, en mi país la aportación de la cultura al Producto Interno Bruto es del 3%, pero el presupuesto del sector público es de 0,2 de punto porcentual. Esta enorme diferencia entre lo que el Estado destina a la cultura y lo que en realidad aporta es también otro tema importante de reflexión. Hay una tercera cuestión y es la última, es la cuestión del giro de la preocupación sobre las políticas de fomento artístico hacia esto que llamamos políticas de innovación o políticas de creatividad, porque pueden contener un engaño. Es este tercer modelo que se ha puesto ya en avanzada, por ejemplo, en Colombia, y que ha tenido alguna repercusión de distinto grado en diversos países de América Latina. En mi país también se vio con simpatía la política de economía naranja, porque decían cuando menos un gobierno está poniendo en el centro las políticas de innovación. Pero poner en el centro las políticas de innovación, que lo que toman en cuenta es el gran aporte que las industrias culturales otorgan a la riqueza social. En mi país es el 3%, en Canadá el 2,7%, en Colombia se dice que es el 3%, en fin, es una parte sustancial ya del Producto Interno Bruto. Esta aportación, pensada a través de la economía naranja, se dice se podrá incrementar. Pero la economía naranja, cuando menos en el modelo colombiano, tiene una cierta peculiaridad. Si descomponemos el aporte que hace la cultura al Producto Interno Bruto o al sector cultural, este aporte es un aporte que se sustenta básicamente en los medios audiovisuales, en las artesanías o lo que han llamado la producción de los hogares. Este gran aporte, estos tres grandes sectores son los que otorgan el mayor peso, tienen el mayor peso en la economía de la cultura. Sin embargo, cuando se empieza a reflexionar en cómo sacar provecho de este gran aporte, la economía naranja utilizó una discusión interesante sobre la creación de valor, sobre la cadena de valor, creación, producción, manufactura, distribución, una cadena de valor que tiene una característica importante. Cuando estamos mirando la fase creativa la realizan pequeños creadores, la realizan o pequeñas empresas o creadores individuales. La fase de la producción la realizan las grandes empresas. De tal manera que en esta cadena de valor
no hay un peso equitativo, digamos, entre los diversos componentes de esa cadena. El factor principal, el factor de la creación, es un factor que se encuentra en debilidad frente al otro, que es el sector de las grandes empresas productoras. Y el asunto, digamos, alcanza un nivel de preocupación mayor cuando la economía naranja, además de considerar los factores tradicionales de la cultura, el arte y el patrimonio o las industrias culturales, introduce un tercer factor que ocupa casi la mitad del espectro, que es esto que llaman creaciones funcionales. Creaciones que son de innovación, pero que no necesariamente son culturales. Es decir, que si en una empresa minera hay dos ingenieros de cómputo que están mejorando, digamos, el manejo cibernético de la empresa, se considera parte de la economía naranja. Si en una empresa comercial cualquiera se están desarrollando algunos fragmentos de esta innovación que a la larga son parte de lo que pudiera ser el trabajo en un supermercado o en una gran empresa de ese tipo, se considera parte de la economía naranja. Esta dificultad de distinguir o esta confusión que hay entre innovación y sector artístico, a la larga corre el riesgo de hacer que el sector artístico se pregunte qué estoy haciendo yo o qué estoy recibiendo yo en torno a la economía, a mi proceso creativo. La incomodidad que ha representado esta manera de mirar el proceso es que propiamente los creadores empiezan a vivir una cierta discriminación, los creadores artísticos empiezan a vivir una cierta discriminación frente a lo que se ha considerado economía naranja. Y a la larga creo que esto nos lleva a pensar en una crisis también de la creatividad. Es decir, este proceso de economía naranja ha llevado a un crecimiento tal de lo que se entiende por creatividad que el mismo creador artístico empieza a estar desamparado frente a lo que se ha pensado como economía naranja. Yo lo que intento poner a la vista de ustedes, mi preocupación como observador de los fenómenos de la política cultural, es que estamos viviendo momentos que van a requerir de nuevas definiciones. Nuevas definiciones sobre la política cultural, porque estamos viviendo en un momento nuevo para mí de la política cultural. Los últimos 30 años la política cultural se unció al proceso de democratización y funcionaron como un solo cuerpo. Democracia cultural y democracia política hablaron el mismo idioma. Desmontar el autoritarismo de los sistemas de las dictaduras en toda América Latina, incluida en mi país, una dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa en los años 90, ¿no? Una dictadura que no necesitó de golpes de Estado para imponer sus políticas. Esa unción, digamos, de la democracia cultural con la democracia política se hizo porque se necesitaban unos a otros. Desmontar el sistema autoritario suponía desmontar el integrismo cultural, y la cultura estaba por esa apuesta. Pero la alianza entre el sistema cultural y el sistema político se está resquebrajando. Construir una nueva alianza entre la cultura y el sistema político es nuestra tarea, y esta nueva alianza nos debe llevar a pensar en políticas de creatividad que no sometan a los creadores simplemente a la presión del mercado, sino que los coloque en el centro de la búsqueda de una cultura democrática, de una cultura que respete los valores de la creatividad, de una cultura que nos haga crecer a todos como seres humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Nos has hecho un largo recorrido, empezando por Vasconcelos, pasando por Picasso y luego yendo a todos estos datos estadísticos. Creo que una de las primeras preguntas que me surge, que yendo hacia el final de tu exposición, respecto a las definiciones y cómo definimos las cosas. Y una discusión que también tenemos acá es esta diferenciación entre hablar de creatividad o hablar de creación. La creatividad como algo transversal que no necesariamente es exclusivo de la producción en artes, y la creación como esta actividad más exclusiva de un sector, digamos, de los artistas, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también me quedé con esto de que mencionabas cuando las señoritas de Aviñón no se les entendía y que a través del tiempo se logra su entendimiento. Y mi pregunta es sobre este entender el arte, entender a los creadores en los contextos de crisis o en simplemente en el quehacer de artista, cuando el arte está normado por que se entienda, se valide, y si es esa ruta la que va a hacer que el arte tenga un valor. Si es que el entendimiento de entender al arte únicamente va a ser más una traba, ¿o hay otras maneras de aproximarse al arte más allá del entendimiento racional? Bueno, la respuesta la tendrán los creadores. A mí, como observador de la política cultural, me queda la duda, me queda la insatisfacción de una gran incomprensión del sector cultural en un proceso tan dramático como el que vivimos todos los países en este tiempo. En el caso de México, 600,000 muertos en este periodo de crisis, muchos de ellos creadores. Pero lo que más me llamó la atención en este proceso es la ausencia total de los creadores en todo este proceso. Tenemos un presidente que habla 3 horas al día. Y en ningún momento se refirió al arte y a la cultura como una respuesta a una crisis como la que estábamos viviendo. Esta ausencia, este vacío, yo creo que más o menos estuvo presente en casi todos los países. Y aquí podríamos hacer, digamos, 2 reflexiones. Una es si es una tarea exclusiva de los gobiernos o hubo una incapacidad del sector artístico para hacerse presente en esto. Yo creo que hay que buscar en las dos vías. Cuando yo hice el análisis de la encuesta que hizo la UNAM, me quedó claro que hubo artistas que pudieron enfrentar mejor la crisis porque estaban capacitados para hacerlo. Aquí tiene que ver mucho el papel de las universidades, porque es en la búsqueda de programas de capacitación, en la búsqueda de programas que permitan crear las condiciones de los artistas para enfrentar un mercado global, ¿no? lo que pudo hacer que los artistas pudieran sobrevivir, algunos de ellos mejor. Yo conozco algunos artistas jóvenes que, gracias a su manejo de idiomas y gracias a que pudieron en algún momento desarrollar, digamos, una línea de creatividad que tuviera conexión con lo que estaba sucediendo en otros contextos, pudieron encontrar hasta mejores condiciones de su creación, ¿no? El resto, lamentablemente, ¿no?, se vio muy poco favorecido, ¿no? Y no puse aquí una gráfica, pero 90% de los artistas perdieron la parte sustancial de los ingresos en la pandemia, ¿no? Es una situación gravísima, ¿no?, de lo que se vivió. Entonces,
Creo que las preguntas que haces sobre la creatividad misma están, yo creo, en los creadores. Yo creo que los gobiernos y las instituciones públicas deben fomentar programas que les permitan la reflexión y la actualización de los creadores para enfrentar condiciones como las que vivimos. Y una pregunta más, desde, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Y nosotros como universidad, ante esta necesidad de poner en valor y de puesta en valor, ¿cuál es el rol que nos corresponde? ¿Cómo desde una institución educativa uno aporta a esta puesta en valor que... Claro, cuando muestras este gráfico en donde los creadores es básicamente el inicio de la cadena y que depende de los productores la puesta en valor, en ese esquema hay algo que transformar y que se pueda transformar desde la institución educativa. Sí, bueno, una tarea que nos toca a las universidades y a diversos sectores. En México, por ejemplo, hay muy pocos economistas de la cultura, pero debe estudiarse con seriedad el sector cultural desde el punto de vista económico. Hay diversos informes sobre creatividad, pero me llamó la atención que desde 2002, cuando se hizo la primera presentación del informe sobre creatividad, un gráfico sobre la cadena de valor y una explicitación sobre lo que sucedía en Canadá mostraba cuánto era el peso de las diversas etapas de la creación en la cadena de valor. Y la creatividad rondaba alrededor del 20% en Canadá y las otras etapas iban aportando más, sobre todo la parte productiva. No conozco, aunque se ha intentado hacer, un estudio sobre cuánto aporta cada una de las etapas de la cadena de producción en los países. Hubo un intento en México que daba un resultado muchísimo más bajo que lo que sucedía en Canadá. En Canadá es el 20% de la creación, es lo que a nosotros me parece que nos debe interesar, cuánto aporta esa parte en la cadena de valor. En México el intento que se hizo aportaba como la mitad. Lo que quiere decir que hay una parte monopólica que está dominando la producción y que está, digamos, aprovechándose de la creatividad de los artistas, ¿no?, para generar grandes ganancias. Pero creo que una primera tarea es estudiar el sector. Esto no lo conocemos bien, tenemos muy poca información y tenemos que incorporar a economistas, tenemos que incorporar a administradores a hacer estudios serios sobre lo que sucede en la creación. La otra tarea es, creo que también corresponde a las universidades, porque lo he visto en lo que sucede en mi país, es conocer el comportamiento cotidiano de los diversos sectores, porque la heterogeneidad del sector es muy grande. Los músicos, la música es el consumo cultural por excelencia en América Latina, los músicos tienen una forma de organizarse y de acomodarse, digamos, al proceso creativo muy distinto que el de las artes plásticas. Y los nodos de creación de los diversos sectores han recibido muy poca atención para verlo en la práctica. Lo digo siempre pensando en mi país, pero son cuestiones que a la larga resultan importantes. ¿Cuál es la diferencia entre los músicos y entre los trabajadores de las artes escénicas? ¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores de las artes escénicas y los trabajadores plásticos de la plástica? Esa cuestión nos parece obvia en cuanto a los procesos de producción, pero no lo tenemos claro ya en cuanto al peso económico de cada uno de ellos. Entonces, nosotros creo que nos tenemos que poner en la situación de conocer estos sectores. Creo que eso nos toca. Como siempre, sobre todo en mi caso, que soy
antropólogo, conocer el proceso creativo, lo que sucede en la mente de los creadores me es muy difícil, pero conocer lo que se hace con la obra de arte, que es mi objeto de investigación, eso resulta, digamos, más factible de conocer si nos ponemos nosotros en la tónica de saber que este conocimiento va a tener repercusiones para una determinada política. Entonces, al menos creo que esas dos cuestiones nos toca hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Yo sé, han llegado más preguntas, pero estamos un poco tarde porque empezamos tarde la ceremonia. Así que quiero agradecerte, Eduardo, por toda tu exposición y creo que nos quedamos con bastantes cosas para seguir reflexionando. Y muchas gracias por sus preguntas y le doy el paso a Melissa. Gracias, doctor Nibón, por su generosidad. Sin duda, la experiencia mexicana nos resulta muy cercana. Gracias también a la profesora Silva y, bueno, invitamos a quienes nos están siguiendo en nuestras redes sociales también a continuar viendo el programa. No sé si tenemos el QR para que todos puedan también, perfecto, puedan escaneando el código acceder a nuestras actividades. Así que así damos inicio a este mes intenso, mes nutritivo, en el cual vamos a compartir todas nuestras experiencias. Y sin más, a quienes están acompañándonos presencialmente, los invitamos a un brindis. Gracias.